Bien, hermanitos, sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos ven del otro lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga, que esta lección sea de bendición para sus vidas, al igual para cada uno de los que estamos aquí. Y vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Hoy vamos a ver la lección número 66, pero antes de ello, hermano, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la última clase. Hace 8 días tuvimos bautizos, por eso se interrumpió un poquito nuestra secuencia, pero ¿se acuerdan de lo que vimos la última clase en la lección número 65, que fue en los vencedores de este siglo? Y vimos otra de las corrientes que empezó a entorpecer el avance del cristianismo. ¿Y cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿El qué? El comunismo, ¿verdad? Vimos acerca del comunismo, que es de las segundas corrientes que más persiguen a los cristianos. Vimos las regiones en donde está establecido esta ideología y cómo es tan difícil. Vimos algunas de sus características. Vimos que para ellos la religión es un oprobio, para ellos la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Así es esa frase muy común que se ha dado. ¿Por qué el opio de los pueblos? ¿Por qué esta frase? ¿Qué produce el opio? Te droga. Te droga, ¿no? No estás en qué, en tus sentidos. Por eso dicen el opio de los pueblos. Sí, es algo que te duerme, que no te permite estar consciente, que te adormece, y en realidad no es eso. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer ¿con qué? Con el entendimiento. Es diferente el razonamiento al entendimiento. ¿Por qué? El entendimiento nos lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. Él nos hace entender su palabra por medio del Espíritu Santo. El razonamiento es nuestro raciocinio, el raciocinio humano, que a veces se interpone entre la voluntad de Dios, lo que aquí está escrito. Para nuestro raciocinio, la palabra de Dios es una locura. ¿Sí? Para la razón humana, la palabra de Dios es una locura. ¿Cómo es posible que bendigas al que te maldice? ¿Cómo es posible que hasta ores por él y pidas a Dios que lo ayude si te está haciendo el mal? Eso no es razonable para el ser humano, pero lo entendemos porque nos los ha hecho entender el Espíritu Santo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que el comunismo era una de las cosas que entorpecían, pero también vimos que Dios, al que venciera, lo iba a hacer ¿qué? Vimos acerca de ¿qué? De las ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Columna, ¿verdad? Al que venciera, Dios lo iba a hacer columna en el templo de Dios. ¿Y una columna es fácil de mover? Una columna es una estructura base, ¿no? Sobre de ella se edifica, sobre de ella se pone. Entonces, al que venciera es una de las promesas que Dios ha dado, que lo va a hacer columna el Señor. ¿En dónde? En su templo, en el templo celestial. Y esto es lo que vimos hace 8 días. Pero hemos estado viendo cómo se fue introduciendo el liberalismo, ¿sí? El intelectualismo, el razonamiento y todos estos ismos que vimos a un principio, como todo esto que trajo a la iglesia se fue introduciendo, sobre todo pues en las iglesias que conocemos como históricas. ¿Cuáles son esas? El metodismo, los presbiterianos, los anglicanos, los bautistas y todos ellos, ¿sí? Se fue introduciendo todas estas ideologías que trajo consigo un enfriamiento en todas estas congregaciones. No sé si ustedes han llegado a escuchar que, por ejemplo, a los metodistas se les dice muertodistas, o a los presbiterianos los refrigerianos. Es que yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de entrar a alguna de estas congregaciones tradicionalistas. La verdad es que sí se siente frío. La verdad, hace muchos años, el grupo de alabanza de aquí, de embajadores, fuimos a tocar a una iglesia bautista que nos permitieron ir. No, hermanos, o sea, parecía que le estabas predicando a quién, hermanos, de verdad. Así, o
sea, se nos quedaban viendo como diciendo, estos locos, ¿qué les pasa, no? Pues porque ahí no aplauden, ahí no se utilizan instrumentos de este tipo, ahí es puro órgano, puro piano. En las metodistas iguales, hasta en la metodista donde mi esposo iba de niño, dice hasta ahí, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y la verdad que así es. O sea, te dan tu programa donde ya vienen los cánticos que se deben de cantar, cuánto tiempo va a durar, por eso son metodistas, ¿verdad? Porque son bien metódicos, bien puntuales, bien estrictos en su programa, y así. Pero la verdad es que sí se siente que falta algo, sí se siente. Yo no dudo que los hermanos amen a Dios, yo no dudo que los hermanos quieran de Dios y tengan conocimiento, pero falta algo. Hay un estancamiento, hay una frialdad, hay no sé cómo explicarlo. Sí se siente, la verdad. Y entonces, esta situación que trajo consigo el intelectualismo y todo esto, provocó que hermanos buscaran de Dios, se metieran más a fondo, que no se conformaran solamente pues con el estudio, con lo que se les daba o hasta donde ese momento estaban avanzando, sino que ellos querían más, querían avanzar. El Señor nos quiere estancados, hermano. El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que multipliquemos ¿qué? Lo que Él nos ha dado. ¿Qué estás haciendo el día de hoy, hasta el día de hoy, en la congregación o en el reino? Dios no quiere que solamente hagamos eso. Dios quiere que añadamos, que vayamos más para allá, ¿sí? Dios ha dado muchos dones. ¿Cuántos hemos desarrollado hasta el día de hoy? Si Él nos ha dado muchos y tiene muchos para darnos. Y esto fue lo que provocó en algunos hermanos el meterse en oración, el meterse en ayuno, el meterse al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué provoca cuando tú decides involucrarte más en la comunión con Dios y en la santificación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Cuando tú oras más, cuando tú te entregas más, cuando tú lees más la palabra de Dios, ¿qué viene a ti? Un cambio, ¿verdad? ¿Qué provoca en ti? Dios empieza a traer a ti ¿qué? Revelación, empieza a traer a ti ánimo, empiezas a decir, no, sí, Señor, yo quiero más de esto, ¿cómo no había entendido? Y empieza Dios a moverte. ¿Por medio de qué? ¿A través de qué? ¿O a través de quién? De su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y entonces, hoy en este día, si me puedes poner el número de la lección y el nombre de lo que vamos a ver el día de hoy, es la lección número 66, la iglesia en el surgimiento del movimiento pentecostal, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el surgimiento del movimiento pentecostal, ¿sí? Entonces comenzó Dios a manifestarse de su Espíritu Santo en aquellos que lo buscaron, y entonces Dios empezó a traer un avivamiento nuevamente. Dios empezó a avivar a los hermanos, empezó a manifestarse el Espíritu de Dios por medio de muchas cosas que ahorita vamos a ver. Y esto empezó en Estados Unidos, en Delaware, Ohio, después se pasó a Gales, Inglaterra, después a Canadá, a Italia, a Argentina, a Noruega, Dinamarca, Suecia, Chile. Empezó el Dios otra vez a levantar la iglesia de Cristo y empezó lo que se conoció como el movimiento pentecostal. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? Y quiero que veamos algo bien importante. Estos son solamente unos datos de lo que es el movimiento pentecostal, ¿sí? Se conoce dentro del movimiento protestante. Y fíjense, ¿quién es el país con más seguidores del movimiento pentecostal? Nigeria. ¿Quién? Nigeria. En Nigeria es donde se encuentra la mayor parte de iglesias y de congregantes del movimiento pentecostal. Hasta esos datos del 2022, ¿cuántos son? 40 millones. 40 millones, ¿sí? Y se les conoce también como nazarenos y son los lugares sagrados que ellos tienen. Bien, seguimos abajo. La fundación se conoce que el movimiento empezó en Estados Unidos con William Seymour, que era un negro, ¿sí? Empezó esto con el movimiento negro, vamos a decir así, con los negros, ¿sí? Y para ese entonces, en 2017, había 300
millones. Yo no sé si ustedes han llegado a ver películas o congregaciones de negros. ¿Cómo son? ¿Cómo son en las congregaciones negras? ¿Sí han visto los movimientos? ¿Han visto cómo es el culto? ¿Es ordenadito? ¿Son calladitos? ¿En la alabanza están quietos? No. Mucha pasión. No. ¿Sí? Pero tiene que ver mucho por la cultura, hermanos. O sea, ¿se fijan cómo son los africanos en sus danzas, en sus movimientos? ¿Cómo son ellos? Son muy expresivos. Cuando un hermano precisamente del movimiento pentecostal fue a África, regresaron ellos de ser misioneros, ya se los había yo comentado en alguna ocasión, nos enseñaron las danzas y su hija, aparte de que eran morenitos ellos, su hija danzaba como ellos, ¿sí? Para nosotros, ¿cómo se ven esos movimientos? Exagerados o no sé, escandalosos para muchos, pero es la forma de ellos. Y así es como empezó el movimiento pentecostal. Vemos la siguiente, las estadísticas. La mayor congregación pentecostal son las asambleas de Dios, precisamente. Este movimiento se fue, vamos a decir, dividiendo en varios nombres, pero lo que son asambleas de Dios es el movimiento pentecostal más grande. Dice que tiene ¿cuántos? 53. ¿Qué? 53 millones 700 mil miembros, ¿sí? Después vienen las interdenominacionales, las iglesias de Dios, la iglesia cuadrangular. Todas estas denominaciones son del movimiento pentecostal, ¿sí? Ahora, gracias Anita. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué sabemos de los pentecosteses? ¿Cuál es nuestra idea o quién conocemos de los hermanos pentecostales? ¿Cómo son? ¿Qué sabemos de ellos? Algo característico. ¿El pez? ¿Cómo? Los que tienen el pez como simbolito. Tienen un pez como símbolo. ¿Qué más? El velo. El velo, usan velo. ¿Qué más? Ropas largas. Usan faldas largas. No, las mujeres no usan pantalones. Usan blusas, algunos no usan maquillaje, otros no usan nada de adornos, ni collares, no. Pelo corto, no, ¿sí? Tiene que ser pelo largo. ¿Qué más? Mangas largas, o sea, la mujer tiene que estar cubierta, no puede usar ropa muy escotada ni corta. ¿Qué más? Tacón pequeño. Tacón pequeño, ¿qué más? ¿Cómo es el culto? Es una liturgia, ¿no? Es una liturgia. ¿Cómo es su liturgia? Es muy solemne. Más solemne. Ajá. Ellos son muy metódicos, como tienen muy exactos en cuanto a la ¿Pentecostales? No, son todo lo contrario. Son todo lo contrario. ¿Cómo son? Hasta para orar, hermana. Para orar, ¿cómo son? Son muy expresivos. Muy expresivos. ¿Alguien dijo algo característico? Hablan todos en lenguas. Y vamos a ver por qué. Sus cultos son muy estruendosos, ¿sí? La alabanza, no, hombre, se corre de lado a lado. La oración, o sea, es un movimiento muy, muy estruendoso. Ahora, vamos a ver qué tanto tiene de correcto. Vamos a ver qué tanto nos marca la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se le conoce como movimiento pentecostal? ¿Por qué? ¿Por qué esas manifestaciones, todo eso que ustedes dijeron? ¿Por qué? ¿En dónde se basan? El pasaje en el que vino sobre ellos el Espíritu y hubo un avivamiento y hablaban en lenguas todos. Exacto. Vamos a Hechos, capítulo número 2. ¿Sí? Y vamos a ver el versículo número 1. Hechos 2:1. La palabra de Dios dice: cuando llegó el día de ¿qué? Pentecostés. Ahí nos vamos a parar tantito. ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés para los judíos? ¿Qué es? ¿Qué era? La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. ¿Por qué Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Se realizaba
50 días después de la Pascua. Por eso también se conoce como Pentecostés, ¿sí? Porque era o quincuagésimo, ¿sí? Entonces, se celebraba 50 días después de la Pascua. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso se conoce como movimiento pentecostal. ¿Por qué? Por el avivamiento, ¿sí? Y porque empezaron a hablar en lenguas y empezó a haber un gran surgimiento de señales y prodigios, ¿sí? Por eso se les conoce como pentecostales, ¿sí? Por esta situación. Ok, ahora, ¿cuál es la base del movimiento pentecostal? Su doctrina básica, ¿sí? La doctrina básica del movimiento pentecostal es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y la manifestación de los dones. Ellos es en lo que más se basan. Ahora, nosotros podríamos considerarnos también como pentecostales. ¿Por qué? Por todas las características que dan. O sea, los hermanos también creen en Cristo, los hermanos también creen en el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, en la salvación, que es por medio de la fe en Cristo, esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesús, tienen como base la palabra de Dios, muchas cosas. Pero vamos a ver posteriormente cuáles son algunas de las cosas de las que tenemos que cuidarnos o de que a veces se comete un error. Bien, ahora vamos a ver lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Hace 8 días tuvimos bautizos, ¿sí? ¿Bautizos en qué? En agua. En agua. ¿Qué es el bautismo? Vimos hace 8 días, nos explicaron. La palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, sepultar, ¿sí? También es revestir y sumergir sobre todo ello. Ahora, si estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, ahí está. Del bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es algo físico? En el momento es algo físico, así como vimos el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo puede ser algo físico, o sea, que se vea. No. Entonces, ¿cómo sabemos qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ahora mi pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí, y le quiero que levanten su mano, han sido bautizados en el Espíritu Santo? Alcen su mano. ¿Tan poquitos? ¿O no sabemos si ya hemos sido bautizados? No. ¿Cuántos no saben si ya han sido bautizados? Levanten su mano. Ok. ¿Por qué razón, Leo, tú sabes si has sido o no bautizado? ¿Por qué no sabes si has sido bautizado? No reconoces cómo es ser bautizada en el Espíritu Santo. Bueno, yo creo y acepto lo que me dijeron. Lo creo totalmente, pero no sé. No sabes. Ari, ¿por qué no sabes si has sido bautizado en el Espíritu Bueno, Santo? a diferencia del bautismo en agua, es físico, lo puedes ver, es ese día, tienes marcado. A diferencia del otro, pues no se ve, ¿no? Entonces, no se manifiesta tan claro como lo es el otro. Anita, ¿por qué no sabes si has sido bautizada? Porque, bueno, lo que yo tengo en mente tal vez es que empiezas a manifestar los dones que Dios te ha dado, ya sea discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces tal vez no ha sido muy desarrollado o no lo he visto de una manera. Ok, es bien importante esto, hermano, porque esto es básico en nosotros. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es bien importante lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Aquí en Hechos 2 nos dice, 2:4, la primera parte, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu. Hasta ahí. ¿Y todos qué fueron? Llenos. Llenos.
del Espíritu Santo, ¿sí? Ser bautizado es ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de ser lleno con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que viene cuando tú eres lleno del Espíritu Santo? Cuando Dios pone al Espíritu en tu vida. Regresemos a la otra diapositiva, Anita, por favor. ¿Sí? Su propósito. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser ese poder? ¿Para hacer qué? Para servir. Para ser testigos, para servir. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo no es para que todos me vean, para que vean que yo sí alabo a Dios. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para el servicio. Para el servicio. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? ¿Qué? Nos activa. Te activa. ¿Sí? Te activa. Por eso fue tan necesario que los hermanos buscaran el Espíritu Santo. Necesitaban ser activados, ser renovados, ¿sí? Entonces, el propósito por el cual Dios nos bautiza y nos llena de su Espíritu es para servir y nos activa, ¿ok? Ahora, ¿qué señales pueden manifestarse cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Solamente es el hablar en lenguas? Es mi pregunta. ¿Solamente es el hablar en lenguas? Entonces, ¿por qué se cree que si no tienes lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo? Es una de las cosas, pero ahorita lo vamos a ver. ¿En qué nos basamos? Vamos a ver. Una de las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, y lo vimos ahí en Hechos. ¿Sí? Hechos 2:3, ¿qué dice? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el versículo 2:4 hasta el final, en la segunda parte dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿cómo dice? Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no todos hablaban lo mismo. Y no solamente eran lenguas angelicales, también eran lenguas humanas. ¿Sí? Porque si vemos después, dice, ¿cómo es que si estábamos hablando en nuestra propia lengua, ahora lo estamos hablando en otra lengua? Dios también da la capacidad de hablar otras lenguas humanas, idiomas. Hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Como también, ¿qué otra señal acompañó, ¿sí?, con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos 3:7? Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a ¿De quién estamos hablando? Dios. ¿De quién? ¿A quién sanaron Pedro y Juan en ese momento que se encontraba a la puerta del templo? ¿Qué era? Un cojo. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una sanidad. ¿Sí? Entonces, hubo lenguas humanas y angélicas, hubo sanidades. También, ¿qué pasó? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos después que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿De qué manera empezaron a hablar? ¿De qué manera empezaron a compartir la palabra de Dios? Con sabiduría. Con sabiduría y con denuedo. ¿Quién les dio esa sabiduría? ¿Quién les dio ese denuedo? ¿Quién les dio esa forma de hablar? El Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu, vemos después de la llenura, ¿quién se levanta y empieza a predicar? Así es. Pedro dice que se levanta y entonces empieza a fluir en la palabra, empieza a fluir en el discurso, y en ese momento se convirtieron más de 3,000
personas en un solo discurso. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces vemos que hay lenguas, que hay sanidad, que hay sabiduría y denuedo para hablar. ¿Qué más hay? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado se llenó, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hubo ahí? Aparte, oraron. ¿Y qué pasó en el lugar? Tembló, ¿sí? Tembló el lugar, ¿sí? Empezaron a haber prodigios, ¿sí? Prodigios de parte de Dios. Imagínate orar y que tiemble por la oración, por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más? En Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, vean cómo es la manifestación del Espíritu. Hasta dónde alcanza la presencia de Dios, que hasta con la pura sombra, Dios ¿qué hacía? Traía sanidad. Y Hechos 8:13. Hechos 8:13. Perdón. Hechos 8:13. También habiéndose los mismos, y habiéndose bautizados, Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba Grandes milagros que se hacían. Entonces, ¿qué señales hay cuando viene el Espíritu Santo? No solamente es algo espectacular. Sí, Dios lo hace. Sí, porque imagínate ver que un cojo ande. Imagínate ver que un ciego vea. Imagínate saber que solo con la sombra puede venir una sanidad. ¿Sí? Todo esto, pero también hay palabra. También hay revelación, también hay la manera en la que Dios te usa. Ahora vuelvo a preguntar: ¿quién de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Vamos entendiendo, vamos viendo cómo puede ser el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, bien, no me adelanto porque si no se me van las cosas. Bien, ahora, ¿cómo puede ser esta llenura? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo puede ser esta llenura? Esta llenura vamos a clasificarla así, pero no es algo estricto, solamente es para que lo podamos comprender en nuestro estudio. Esta llenura, este descenso del Espíritu puede ser inicial. ¿En qué momento? Vamos a Hechos 19:2. Quien lo encuentre lo lee fuerte. Les dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A ver, aquí les está preguntando Pablo: ¿qué? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuándo? Cuando creíste. Entonces, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a mi vida? En el momento en el que ¿qué? Cuando uno cree. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? Viene el Espíritu, porque ¿quién es el que te convenció? ¿Quién es el que te hizo entender? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, viene de una manera inicial cuando nos creemos, y en otras ocasiones cuando nos bautizamos. Lo mejor es, crees, te bautizas en ese momento. Eso es lo mejor que se debe de hacer. A veces no tenemos los recursos o se nos da un curso, pero es, creo y me bautizo. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán y salió de las aguas del Jordán? ¿Qué pasó? Vamos a Mateo, capítulo número 3. Me parece que es el versículo 16. Creo. Así es. Si es 3:16, ¿qué dice ahí? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿En qué momento fue lleno el Señor Jesús?
cuando salió de las aguas, ¿sí? Entonces, puede ser en ese momento, desde que viene el Espíritu Santo, cuando creemos, cuando estamos aceptando a nuestro Dios, cuando salimos del bautismo. ¿En qué otro momento podemos tener la llenura del Espíritu Santo? En nuestra vida diaria, todos los días. ¿En qué momento? Con nuestro testimonio. ¿Qué dice Hechos 6:3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Se estaba buscando hermanos de qué, de buen qué, testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo busco a un hermano que sea lleno del Espíritu Santo, ¿voy a buscar al que está hablando en lenguas? ¿Cómo sé que ese hermano es lleno del Espíritu Santo? ¿Por su qué? Por su testimonio, hermano. Por sus frutos. Dice que por los frutos los vamos a conocer. ¿Y quién pone el fruto en nosotros? ¿Quién pone paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza? ¿Quién? El Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes manifestar eso. No puedes dar un buen testimonio. ¿Sí? Entonces, es en nuestra vida diaria. Hechos 11:24. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran obra fue agradada al Señor. Aquí están dando testimonio de alguien más. Dice que porque era ¿qué? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de fe. ¿Sí? Y Gálatas 5:16 dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, ser bautizado, ser lleno del Espíritu es cuando yo muero a mi carne y ando como en el Espíritu, buscando las cosas del Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, hemos visto cómo es que Dios nos va llenando, cómo Dios nos va purificando, cómo Dios va manifestando de ese Espíritu. Entonces, puede ser de una manera inicial, puede ser todos los días y también puede ser en momentos en los que más necesitamos que el Señor nos use, como en este caso, Hechos 13:9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, 10, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Híjoles, ¿a quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Sí? ¿A quién estaba reprendiendo ahí Pablo? A un mago que quería comprar el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces en ese momento Dios lo llena y reprende al espíritu maligno, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos topado o Dios nos ha puesto en situaciones que en ese momento necesitas de la autoridad, en ese momento necesitas que el Señor se manifieste y entonces oras y Dios te respalda? Así es. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos hemos sido llenos y bautizados del Espíritu Santo? Amén. Ya lo vamos entendiendo, vamos comprendiendo que Dios te puede llenar en todo momento y que lo tenemos que buscar siempre. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 1:13, solo te lo menciono, que todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos va a identificar? Cuando venga el arrebatamiento, cuando Dios separa el trigo de la cizaña, cuando vengan los ángeles y entonces se lleven la cosecha, ¿en qué se van a basar? ¿Qué tenemos tú y yo? Sello del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En dónde? No lo sé. ¿Cómo es? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Sí? Y entonces dice mío, 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 porque está el sello del Espíritu Santo.
¿sí? El que no tiene al Espíritu Santo no es de Él, lo vimos, ¿sí? Y esto está en Romanos 8:9 y en Primera de Juan, ¿se acuerdan que el pastor nos los enseñó? ¿Sí? El que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él, ¿sí? No es de Él, no podemos ser hijos de Dios, no le podemos llamar Señor, porque no está el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y debemos de pedir al Espíritu Santo, y esto fue lo que Cristo dijo: tienen que pedir al Espíritu Santo. En Lucas 11:13, donde les dice: si ustedes, siendo malos, les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará a ustedes el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, si yo quiero ser lleno, bautizado en el Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Pedirlo. Lléname, Señor, úsame, Señor, bautízame, Señor, con tu Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Señor? No te lo mereces. No, Él te lo va a dar, Él nos los va a dar, ¿sí? Porque así Él nos ha dicho. ¿Por qué todo esto, hermano? ¿Por qué la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué no podemos estar sin el Espíritu? Porque Él es el que conoce todas las cosas de Dios. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Él es el que está aquí para fortalecernos. Y lo importante que es, hermanos, que escuchemos la voz del Espíritu. Vamos a Apocalipsis 3:13. Cuando tú escuchas al Espíritu, cuando escuchas la voz del Espíritu, Él va a transformarte, Él te va a dar una nueva visión, Él te va a ayudar a comprender las Escrituras, ¿sí? Estamos viendo ya el último mensaje que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Hace 8 días vimos que al que venciere, Dios lo iba a hacer columna, ¿sí? Y si se fijan, todas las cartas que Dios mandó terminan con esto. Versículo 13 dice juntos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? ¿Por qué es importante que escuchemos la voz del Espíritu, hermano? Porque Dios quiere que escuchemos a su Espíritu Santo. En primera, porque Él fue el que dejó aquí en su lugar, ¿sí? Él es el que hasta el día de hoy está deteniendo la abominación desoladora, está deteniendo que la manifestación del hombre de pecado, todo eso, porque todavía no llega el cumplimiento. Pero cuando el Espíritu Santo se ha llevado, cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí, ¿quién nos va a ayudar? Si estando Él, es fácil. Batallamos, luchamos día con día, ¿sí? Nos desviamos, tenemos errores, pero aún está aquí para ayudarnos. Ahora imagínate cuando Él ya no esté. Por eso Dios dice: oigan, escuchen la voz del Espíritu. ¿Por qué es importante que debemos de escuchar la voz del Espíritu? Cristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cristo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo? Pero como hombre tenía que hacerlo. En primero, porque Él tenía que cumplir toda justicia y porque tenía que dar el ejemplo. Cristo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y a dónde fue lo primero que el Espíritu Santo lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Él no pasó por tentaciones. No. Entonces, tenemos que escuchar la voz del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu para poder soportar la tentación, así como Cristo. Tenemos que saber, Cristo, por medio de la unción, por medio de la llenura del Espíritu Santo, Él supo elegir a sus discípulos. Si se fijan, no amaneció y dijo: ay, hoy tengo ganas de Él. No, dice que se la pasó toda la noche orando. Y al siguiente día, entonces ya dijo: tú, ustedes son los elegidos. ¿Pero por qué? Porque estuvo escuchando ¿a quién? Al Padre, al Espíritu, ¿sí? Para hacer su voluntad y para afrontar todos los ataques que le vinieron. Vimos en otra predicación cuántas veces oró porque no se cumpliera eso.
Leemos ahí en Getsemaní que fue a orar, pero lo hizo 3 veces. 3 veces le pidió al Señor: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Pero pudo soportar y llegó hasta el final porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que escuchar la voz del Espíritu, hermano. ¿Por qué otra razón? Los apóstoles y creyentes del primer siglo escucharon la voz del Espíritu y vemos todo lo que Dios hizo. A través de todos ellos que escucharon, los 120 que esperaron la promesa y después todos los que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. Todo lo que Dios, si tú lees el libro de los Hechos, es el libro de los Hechos y hay muchos... se ha dicho del Espíritu Santo, porque empiezas a ver la obra del Espíritu y se convertían y había unidad y no había división, había problemas, había situaciones, pero todo se resolvía y había ánimo y empezó a extenderse la obra de Dios porque escucharon la voz del Espíritu. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios para predicar, para llevar el Evangelio. ¿Para qué quiero señales y prodigios en mi vida? ¿Solamente para ser visto? Ese no es el propósito. Si tú quieres que Dios se manifieste en ti, va a ser en el momento para que lo vas a ocupar para su reino. Y en ese momento empiezan a operar, en ese momento empieza a manifestarse. Pero si solamente lo quiero para yo sentirme bien, para yo decir: ay, no, sí, Dios está conmigo, porque ya hablo en lenguas, ya se interpreto, tengo profecía, sano, tengo fe. No, hermano, para eso no es. Es para predicar, para testificar. ¿Para qué más tengo que escuchar la voz del Espíritu? Para llevar una vida en santidad, apartada, andando en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué hemos visto tantas desviaciones? Y ahorita vamos a ver unos errores de aquí, de nuestros hermanitos pentecostales. ¿Pero por qué? El Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad. ¿Tienes duda de algo? Pregúntale al Espíritu. ¿Qué es? Pregúntale al Espíritu. Acércate a Él, ¿sí? Nos ayuda a orar, a pedir como conviene. Dice que Él intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Indecibles. El Espíritu Santo ora por nosotros, pide por nosotros de la manera correcta al Padre. Por eso tenemos que escuchar su voz y el Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo es el que nos ayuda para seguir adelante. ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Espíritu? ¿Cuántos necesitamos ser bautizados por el Espíritu? Todos, todos. Y Dios lo da. Y yo sé que en este momento hay quienes sienten ese fervor. Hay quienes tienen ese anhelo. Hay quien quieres decirle: Señor, yo quiero de eso. Señor, dame de eso. El Señor te lo va a dar. El Señor lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese calor? Ese fuego que cuando estás orando se manifiesta. Algunos en el pecho, otros en la cabeza, otros en las manos. Pero se manifiesta, hermano. Se manifiesta. Yo me acuerdo en la universidad, estábamos en una actividad en la escuela, creo que era de psicología, no me acuerdo. Entonces nos hicieron ponernos en círculo, tomarnos todos de las manos y la maestra empezó a hablar. Ya ni me acuerdo de qué decía. Yo en ese momento cerré mis ojos y empecé a orar y pedirle al Señor: Señor, manifiéstate, ayúdame con mis compañeras. Y se me olvidó, de verdad, que estaba diciendo la maestra, no me acuerdo. Cuando acabó la actividad, mis compañeras que estaban al lado me dijeron: sentía que me quemabas con las manos. Las dos que estaban al lado de mí decían: no sé qué estaba pasando, pero yo sentía calor en mis manos. Y es la manifestación del Espíritu. Así es. ¿Cuántos te han dicho: ay, oraste y no sé qué pasó? Había un amigo de la colonia que se llama Paco, siempre es alcohólico, y
Cuando yo lo llegaba a ver así, hablaba con él y le decía, oh, Paco, por favor, recapacita, ¿me dejas orar por ti? Sí. Y le puse mi mano en el pecho y empecé a orar por él. Y ya cuando acabé de orar me dijo, no quites tu mano, no quites tu mano. Siento tan bonito, está la paz de Dios. Y así, hermano, así el Señor se va manifestando. El Señor quiere usarnos, el Señor quiere levantarnos. ¿Qué errores podemos cometer o se han cometido con este movimiento, con esta manifestación? El primero de ellos, que todos tienen que hablar en lengua, si no, no estás bautizado por el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? No. Pregunto, ¿el Señor Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Habló en lenguas en ese momento? ¿Marca la palabra de Dios que habló en lenguas? ¿Alguno de los apóstoles, ustedes tienen registro de que Pablo habló en lenguas en el momento de ser lleno del Espíritu Santo? Acabamos de leer cómo Dios se manifiesta. Pregunto aquí, ¿cuántos hablan en lenguas? ¿Ninguno? Entonces no estás bautizado en el Espíritu Santo. Es una de las tantas manifestaciones que Dios da, ¿sí? No es a fuerzas que todos tenemos que hablar en lenguas, ¿sí? Vimos que el Espíritu reparte como Él quiere, ¿sí? Entonces, no es verdad que si tú no hablas en lenguas, porque muchos dicen que esa es la señal de que eres bautizado, y no es verdad. Vimos muchas otras cosas, vimos todo lo que Dios puede dar. Entonces, esto es un error. Segundo, que tenemos que estar bautizados en agua para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Esto es verdad? ¿Puede ser de primero Dios bautizarte en el Espíritu y luego en agua? Sí. Vamos a ver este caso en Hechos 10, 44 y 48. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y son 10 para las... ¿sí? Ok. Diez, 44. ¿Lo tienen? Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vino el Espíritu Santo y cayó ¿qué? Sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido. Y después, en el 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó que bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó en esa ocasión? Mientras hablaba Pedro, mientras escuchaban que vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ahí no lo vimos, hablaron en lenguas, hubo manifestación y todavía no eran bautizados en agua. Yo tuve esa experiencia. Yo todavía no había sido bautizada, apenas había empezado a conocer ahí con mi hermano, ¿sí? Y Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Yo empecé a hablar en lenguas y todavía yo no era bautizada. Otro de mis hermanos que también estuvo conmigo en esa ocasión, él iba en el camión, iba rumbo a creo que Guanajuato, y empezó a sentir temor porque lo asaltaran y dice que se puso a orar y empezó a hablar en lenguas, ¿sí? Dios puede manifestarse de muchas maneras. ¿Qué fue lo que hizo Pedro aquí? ¿Los dejó? No. ¿Qué hizo? Luego los bautizó, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero Dios puede y derrama como Él quiere. No es una regla, ¿sí? No es una regla. Dios lo puede hacer. ¿Qué debemos de hacer? Luego bautizarnos y tener doctrina para saber qué es lo que está pasando. Bien, ahora, en muchas de las congregaciones pentecostales, precisamente por el hecho de que todos tienen que hablar en lengua, es un verdadero desorden, ¿sí? No se entiende nada. Todos hablan, todos levantan la voz, todo. Y eso no lo marca la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios 14, no lo vamos a ver porque es casi todo el capítulo.
el mismo apóstol pone un orden y dice que si hablamos en lenguas, las lenguas solamente nos edifican a nosotros como personas, ¿sí? No sabemos qué estamos diciendo, no sabes, ¿sí? A menos que Dios te dé la interpretación, pero sabes que es una comunicación entre tú y Dios porque se siente, ¿sí? O sea, sientes la paz de Dios, sientes el fuego de Dios, sientes cómo Dios está obrando. El apóstol Pablo dice, pidan la interpretación, y si no tienes la interpretación, mejor cállate, mejor pide profecía, porque la profecía edifica a la iglesia, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es el desorden. A veces es demasiado, ¿sí? Cuando Dios te mueve, adelante. O sea, tú lo sabes, tú lo sientes, pero todo debe ser con reverencia. No debe de perderse un orden, no debe de perderse eso, porque llega a suceder, y llegó a suceder. A mí, fui testiga de muchas cosas que pasaron en congregaciones así, donde dices, eso no es de Dios. Y muchos imitan, como decían, saca la bazooka. Y de ahí no salen, es una sola palabra, y de ahí no salen. Y empiezan según a interpretar y te empiezan a decir cosas que no tienen que ver nada en la palabra de Dios. Un hermano decía, estábamos en una congregación y empiezan ahí a hablar y a decir, Cristo, me acaba de decir el Espíritu Santo que Cristo viene pronto. No sé cuándo, pero viene pronto. ¿Esa es una revelación? Eso está escrito, ¿sí? O te empiezan a decir pura prosperidad. No, yo veo en ti un varón que va a ser y que vas a ser próspero y que y pasa el tiempo y no se cumple lo que te dijeron, ¿sí? ¿Cómo eran las profecías? ¿Cómo eran? Eran de prosperidad lo que hablaban los profetas en su tiempo. Arrepiéntete. ¿Sabes qué? Viene el juicio a tu casa, ordénate porque tus hijos están haciendo esto, y si no los corriges, Dios los va a reprender. Fue la primera profecía que Dios le dio, el primer mensaje que Dios le dio a Samuel para el sumo sacerdote. Tu casa está mal, tus hijos están mal, ordénalos, porque si no, ¿y qué pasó? No lo hizo. Todas las profecías de los profetas se cumplieron, ¿sí? Y a veces se cae en esto, hermano. Yo quiero que Dios me use y yo quiero que vean, y entonces me levanto y digo, a ver, veo. Tengamos cuidado. Necesitamos que la manifestación de los dones las necesitamos. Que Dios nos hable, ¿sí? Y si levanta un profeta y si levanta, gloria a Dios, pero que sea conforme a su palabra. Si van pasando mis hermanos de alabanza, por favor, ¿sí? Pregunto nuevamente, ¿hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Dios se mueve en nuestras vidas, se mueve. ¿Quieres algo más? Métete con Dios, pero ¿para qué? ¿Vas a ir a predicar? ¿Para que te ayude a compartir? ¿Para que te ayude en el momento en el que tú vienes del trabajo y se presenta una situación en el metro? Ahí Dios te va a usar. Y ahí Dios va a tomar tu vida. No importa cuánto sepas, no importa cuánto tiempo llevas. No, eres útil para el Señor en ese momento. Si tú te pones en sus manos, Dios te va a usar. Ponte de pie, hermano.